Tal vez se te hizo raro que me quedara callado, que no estuviera expresando nada. Adelantaste el video, pensabas que algo estaba mal o un problema de edición. Trataste de interpretar por qué el silencio. Desde que nacemos estamos acostumbrados al ruido y hoy en día quiero que seas consciente y pienses en la última vez en la que te encontraste en algún lugar en completo silencio. Existen de hecho unos lugares llamados cámaras anecoicas, las cuales absorben los reflejos de tanto el sonido como de las ondas electromagnéticas. En estos lugares, si tienes un buen oído, se dice, puedes escuchar dos sonidos particulares, uno alto y uno bajo. Uno es el de tu sistema nervioso y el otro es el de la circulación de tu sangre. Es importante que te des cuenta que estos sonidos están ahí constantemente, pero son acaparados por otros sonidos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esta posición para escuchar nuestra propia vida literalmente? Hay muchos sonidos que están allá afuera, pero debes de ser capaz de callar todos los demás ruidos para poder apreciarlos. Esto es muy parecido al concepto de vacío y lleno que Bruce Lee mencionaba cuando dice: vacía tu mente, no tengas forma ni figura como el agua, ya que si pones el agua en una taza se convierte en la taza, y si lo pones en una tetera se vuelve la tetera. El agua puede fluir o puede estrellarse. Lo que estaba diciendo es que cuando finalmente dejas ir la creencia de lo que debería ser o quién debería ser de acuerdo a todos los conceptos que has escuchado, tú te vuelves presente con un vacío. Pero el vacío no significa necesariamente que no haya nada absolutamente, sino que tu mente es vaciada de percepciones para entonces ser llenada con el potencial de ser cualquier cosa, dependiendo de la situación. Entendiendo esto, tienes que darte cuenta que al final las palabras que hayas escuchado desde que eras niño, o en este caso desde que comenzaste en trading o en cualquier cosa nueva o actividad o industria que te sumerjas, son al final los sonidos en lenguaje que constantemente escuchas en tu cabeza a la hora de tomar una decisión. La clave es distinguir entre palabras que te ayudan a ver las cosas como son, entre las palabras que te inclinan a ver las cosas como las personas que las transmite las ve. Y esta distinción es clave porque cuando vamos creciendo, escuchamos el ruido de todos lados, las opiniones, las creencias, los sesgos de las personas, y esto hace que no escuchemos nuestra propia voz, tal como podríamos escuchar nuestro propio sistema nervioso y nuestra sangre. Aunque siempre están ahí, no podemos por tanto ruido que hay alrededor. Eventualmente tú tendrás que sacar una conclusión simple de toda la información que recibes, es decir, vaciar tu mente de los conceptos populares para que haya un vacío. Después ese vacío de potencial lo vas llenando con tus propias conclusiones, como en el ebook que compartí y que de hecho puedes encontrar en la descripción aquí abajo del video. Utilizas el sistema 2 para ir llenando tu mente lentamente. Este es el proceso de cómo piensas y llegas a decidir por ti mismo, pero no es un proceso de la noche a la mañana. Va a tomar su tiempo y dedicación y disciplina. Yo aún sigo llenando mi propia mente, sigo creando mis propios sonidos, pero al final me escucho mejor a mí mismo. He podido dejar de escuchar el ruido para entonces sintonizar y escuchar mi propia voz interna. Darme cuenta de las cosas que tengo que cambiar, en las que estoy fallando, pero también de mis fortalezas. En lugar de rápidamente hacer un juicio basado en las opiniones de los demás. Debes aprender a cultivar el silencio. Todas las cosas profundas y las emociones de las cosas son precedidas y atendidas por el silencio.
El silencio se podría decir que es la consagración general del universo. El silencio, podemos decir que es como el vacío de sonidos, el ser capaz de eliminar los ruidos cotidianos para escuchar aquellos que son más tenues, pero siempre están ahí. Es una tarea difícil. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que dejaste la vida ajetreada y la monotonía y los hábitos de siempre para poder estar en silencio? ¿Cuántas veces cuando hay silencio, lo primero que haces es ver tu teléfono para estar haciendo algo o escuchando algo? ¿Cuándo has preferido mejor ver hasta las mismas películas en lugar de estar por un tiempo en silencio? Los pensamientos no van a ser de utilidad a menos que estés en silencio. Si quieres pensar más y mejor, debes de aprovechar los momentos de silencio. Si quieres más revelaciones, más ideas o progreso, tienes que crear más espacio para que puedan entrar. Por lo tanto, la mente debe ser vaciada y expandida, y el silencio es la puerta de entrada. Cuando te alejas del ruido y de las estimulaciones tecnológicas de hoy en día. Un estudio de cientos de personas exitosas en corporaciones ligadas a Wall Street investigó cómo es que estas personas se recargaban en su tiempo libre. Entre las respuestas estuvo el ciclismo de larga distancia, la navegación, escuchar música clásica en un cuarto solo, buceo, montar motocicleta y pesca. Y si notas, todas estas actividades tienen algo en común, lo cual es la ausencia de voces humanas. El silencio no es completamente silencio, sino poder apagar los demás ruidos para, por ejemplo, con el sonido del río, la música de Vivaldi, el motor de una motocicleta, puedas escucharte a ti mismo, ser consciente de lo que en tu mente está pasando y cómo estás procesando las cosas. Por eso es que en trading, en realidad, estarías en mejor posición no escuchando lo que todos dicen que trading es, sino escuchando y observando y por lo tanto entendiendo lo que trading no es. Si solo observaras el precio de manera objetiva, con simples detalles, aprenderías y progresarías más rápido que aquel que constantemente está escuchando ruido de todos lados y distrayéndose constantemente. Recuerda, trading es una habilidad y se trata de ser capaces de saber dónde el precio está y no lo que el precio es según las voces de todo el mundo. El precio es el mismo para todos, por lo tanto aprender a verdaderamente observarlo y guardar silencio de tus creencias y de las de otros te mostrará la realidad que siempre está ahí, pero que los demás ruidos no te dejan escuchar. En este caso, ver, y que siempre han estado ahí. Los filósofos estoicos decían que tenemos una lengua y dos oídos para escuchar más y hablar menos. Y lo mismo se podría decir de que tenemos dos ojos y un cerebro, para entonces observar más y mejor antes de procesar rápidamente, sesgadamente con un cerebro. Fervientemente creo que la mayoría de los problemas de las personas que comienzan con trading es que no se les enseña a observar primero cosas objetivas, sino se les llena la cabeza con ruidos en la manera de creencias, con absolutismos, con conocimiento institucionalizado. De esta manera el individuo no llena su mente con un criterio propio de observación objetiva, sino lo llena con opiniones de todo aquel que escucha a lo largo de su búsqueda de aquella manera simple para hacer dinero del trading. Entre más quieto te vuelvas, más eres capaz de escuchar. ¿Por qué es difícil estar quieto en el trading? ¿Por qué es difícil silenciar tu mente cuando estás en una operación? Contestar estas preguntas es de mucho más valor que el saberte de pies a cabeza, por ejemplo, el método de ondas Elliott. El problema es que la mayoría está apresurado por llegar a los resultados, y cuando se está apresurado es mucho más difícil
observar, porque para observar se necesita tranquilidad y tiempo. La apresuranza lleva a llenar un espacio con cualquier cosa de cualquier manera y así tiendes a llenar tu mente con ruido. ¿Cuál ruido? Me va a llevar más rápido al dinero. Por eso no necesitar ganar es esencial para poder hacerlo. Aquí tengo al índice del dólar y veremos más adelante la razón por la cual estoy revisando esta información en este índice. Estoy marcando aquí la apertura de Frankfurt. Tienes que entender que aunque las divisas se muevan las 24 horas, no necesariamente todas las horas son horas con mucho movimiento. Hay horas donde el mercado no se mueve mucho. Con la experiencia vas entendiendo y vas dándote cuenta de cuándo son estos tiempos. Y esa es una de las cosas más importantes, porque en lugar de buscar un patrón, buscar una vela, buscar un rompimiento, un rebote, es importante también puedes darte cuenta en qué momentos los está haciendo. Ese es un detalle clave para poder también avanzar en este negocio. Por ejemplo, la apertura de Frankfurt nos permite comenzar las horas donde la alta volatilidad es propensa a llegar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de Frankfurt es cuando abre los mercados financieros más importantes en Europa. Después viene Londres, eventualmente va a venir Nueva York, están traslapados y va a cerrar Londres. Tenemos varias horas donde el precio va a expandirse. En otras palabras, va a tener volatilidad. En otras palabras, va a moverse. Y eso es lo más importante como especulador. No cómo se mueva el precio, sino que se mueva. Si puedes ver aquí, estas dos líneas están marcando esta área que es las 2 de la mañana tiempo del este cuando abre Frankfurt. Vamos a observar cómo es que el precio tiene lo más importante o la característica más importante que he mencionado, que es la asimetría. Quiere decir que el riesgo en contra de la potencial ganancia es mucho mayor. Aquí está otro día, estamos marcando la apertura de Frankfurt, vamos a ver la asimetría. Aquí esto fue el día 25 de diciembre, no abrió el mercado y abrió exactamente a las 2 de la mañana tiempo del este. Y a partir de ahí el precio se empezó a mover. Porque inclusive aquí, siguiendo el día, porque tienes que entender, y esto lo voy a explicar en otro video, que en realidad el precio es un flujo continuo. Aunque hay divisiones, empieza un día, empieza una sesión. Cuando logras ver el continuo flujo del precio, no de las ondas, no de las velas, el continuo flujo del precio, es algo muy parecido como entender que en realidad nosotros solamente continuamos. Es decir, nosotros ya existíamos, no existimos cuando fuimos concebidos necesariamente con nuestros padres. No apenas nacimos cuando salimos del vientre de nuestra madre. Ya existíamos antes. Y no estoy hablando de cosas espirituales y cuestiones religiosas, estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de que en realidad ya éramos parte de nuestros abuelos. Nuestro DNA ya existía, fue traspasado a nuestros padres y de nuestros padres a nosotros. Cuando muramos, volvemos a ser parte de la tierra, volvemos a ser parte de las flores o de un árbol o el alimento para los gusanos que eventualmente serán el alimento de otros animales y así seguimos existiendo, solamente nos transformamos. Es algo muy parecido en trading, pero más que nada cuando entiendes los principios del precio. Si te das cuenta aquí, a partir de este momento, ves esta asimetría que fue una continuación. Es decir, lo más importante es que la simetría es una constante, más potencial ganancia en lugar del riesgo. Siguiente día, tenemos un espacio pequeño, asimetría grande. Espacio pequeño, asimetría. Pequeño espacio, asimetría. Más ganancia. Aquí está 1 de enero, cuando abre el mercado. Bueno, el 2 de enero, pero ya cuando abre el mercado, porque el primero no abrió, ya está a esa hora, 2 de la mañana tiempo del este. El precio se abre lo mismo. De a partir de aquí y hacia más arriba, al final el movimiento es asimétrico, porque hay una continuación. Cuando entiendes y eres capaz de darte cuenta de esa continuación, una de las cosas importantes no es que de pronto ya es saber la dirección, no es anticipar, no es predecir, es dejar que corra, dejar que esa simetría empiece a expandirse.
Parte de esto, de lo que estoy hablando, es el silencio, la observación. Parte de esto también es sí, ir ejecutando, sacando ganancias. Pero ya aquí no necesitas saber muchas cosas, solo necesitas eventualmente tener la confianza que en la mayoría de los casos las ganancias son asimétricas. Entonces que en lugar de querer saber cuándo sí o cuándo no entrar por algún tipo de análisis perfecto, te enfoques en la afinación del manejo del riesgo, en el número de entradas, en la toma de ganancias, en la expiración, que es lo que cuesta trabajo porque es tan simple y aburrido que la mayoría prefiere que le digan cómo hacerlo. En lugar de estar dispuestos a ser paciente y enfocado para darse cuenta por sí mismo, escuchando y observando sus propias conclusiones empíricas, ayudado de la documentación de hechos objetivos, la mayoría está dispuesto a escuchar lo que todos los demás dicen y opinan, pero no es paciente para darse el tiempo hasta entonces formar una opinión propia. Y cuando ve otro nuevo método, se distrae y va a hacer otra cosa, poniendo atención a otras cosas, muchas veces subjetivas, nunca solidifican una confianza. Pero aquí podemos ver que el índice va a tener al final una apertura, que ahí está, poco espacio, asimetría. Y no tenemos que estar midiendo necesariamente los puntos, tú lo puedes ver visualmente, la comparación entre el espacio, el riesgo en contra de la potencial ganancia y la continuación. Entonces tienes que darte cuenta que en realidad no se trata tanto de saber, se trata más de aceptar, de dejar ir. Porque cuando dejas ir, cuando aceptas el riesgo, porque ya tu confianza está en algo mayor que tú, en algo que sabes que es asimétrico naturalmente. Ya no luchas contra será o no será, sino confías que aunque pierdas, pierdes poco, pero cuando ganas, ganas mucho. Y esto se repite una y otra vez. Ahora, el precio va a subir o va a bajar con buen volumen, buena volatilidad, dando una asimetría muy buena. Esa es una. Otros días se va a quedar atorado, por ejemplo aquí, o por ejemplo aquí, aunque estos últimos días, usualmente los primeros meses del año, no se da tanta esa situación. Vamos con aquí, el precio simplemente se va a una dirección. Aquí podemos ver que más se queda de arriba a abajo. Estos son los escenarios, es uno de los escenarios. ¿Okay? Uno es el precio simplemente se va a ir a una dirección con una buena simetría. A veces se va a quedar atorado en estas primeras horas y hasta que viene Nueva York es cuando ya empieza la volatilidad, a ver si la inyectan y el precio se empieza a mover. Esa es otra. Habrá días donde se queda simplemente de arriba hacia abajo, no se expande, y otras donde pasa de arriba hacia abajo, por ejemplo hoy que se dio el anuncio de la FOMC, pero aunque pasa de arriba hacia abajo, su expansión aún así es asimétrica. Es decir, no es como que se queda arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y se queda, podríamos decir, atorado, sino que sí se sale, después regresa y se vuelve a salir y después se vuelve a regresar y vuelve a salir, pero aunque va y regresa, se sale asimétricamente. Entonces son esas cuatro cosas, cuatro escenarios. Entonces esto que te estoy diciendo en sí mismo es una observación que te estoy regalando y que podrías utilizar para comenzar a escuchar o en este caso observar. Ahora, ¿por qué el índice? Porque si vamos a observamos esto, el índice del dólar en realidad nos deja darnos cuenta o te va a dejar saber que cuando vas a otras divisas, por ejemplo las mayores, vamos al australiano en contra del dólar, el dólar es la constante. Aquí vemos cómo este comportamiento también lo va a tener una apertura. ¿Por qué? Porque la inyección de dinero, al final el dinero va a ser inyectado, se abren los centros financieros. Entonces esto te va a permitir también darte cuenta que en realidad si operas el australiano dólar o el euro dólar o la libra dólar o el franco suizo, ¿no? El dólar contra el franco suizo o el dólar contra el canadiense, si te das cuenta vas a tener exactamente la misma información. Y de hecho, observándolo un poco más de lejos, te das cuenta que los movimientos son muy parecidos. Por ejemplo, vamos a comenzar desde el yen. ¿Cuál ha sido el movimiento de los últimos 3 días? Y vamos otra vez al índice. O sea, los últimos 3 días ha estado alcista. Volvemos al yen, al índice.
Vamos al franco suizo, alcista. Vamos a canadiense, alcista. Si te das cuenta, estas divisas son dólar en contra del canadiense. El movimiento con el índice son prácticamente iguales. Ahora, libra en contra del dólar, tengo marcada la misma información. Vemos que sus movimientos son bajistas. Euro en contra del dólar, los últimos 3 días bajistas. Australiano contra el dólar, estos últimos días 1, 2, 3, ya se está subiendo. Entonces esto es importante que lo veas, porque cuando tú te enfrentas al trading, a las divisas, ves que velas, que soporte, resistencias, que te tratas de enfocar demasiado en las economías, en lo fundamental, pero empiezas a observar esto, te das cuenta que en realidad las divisas no son tan diferentes, o sea, no se mueven tan distinto. Entonces es que si tu cerebro está enfocado en ruido y estás reaccionando al patrón, al soporte, a la resistencia, y no ves el movimiento parecido que al final se tiene que derivar naturalmente de ciertos principios. Por eso es que el índice al final, si lo puedes ver de una manera basado en principios, procesos, hechos objetivos, va a ser exactamente la misma información para todos los demás. Y es como puedes empezar a ver la similitud real que siempre ha estado ahí, pero que por estar distraído, por querer llegar al dinero, por querer ver tantas cosas, por apresurar el proceso, pues parece como que hay muchas cosas en trading, como parece como que hay muchos métodos y hay muchas cosas diferentes, pero en realidad todo está conectado. Tienes que entender que el negocio tiene que ser simple para aquel que lo maneja. Si fuera tan distinto y procesos muy diferentes en todas, y habría que estar poniendo atención a muchas cosas, no sería un negocio simple, no sería un negocio rentable. Nadie puede manejar un negocio rentable siendo complicado. Por lo tanto, solamente quiero que te des cuenta y te enfoques en lo que te mencioné. Observa, apunta, documenta. Y cuando empieces a darte cuenta que el precio, por ejemplo, continuó, por ejemplo, o simplemente se quedó atorado ese día, documenta también qué pasa dentro de ti. Ya no estás enfocado en, es que, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su análisis? Porque entonces no estás escuchándote, cómo estás sintiéndote, cómo estás reaccionando, cómo estás asimilando la información, cómo es que te estás sintiendo incómodo, aburrido, y entonces ya estás poniendo la atención a otras cosas, estás desviando. Esos detalles son mucho más importantes que cualquier otra cosa, porque en realidad escucharte a ti mismo, ver cómo actúas ante un entorno incierto que no controlas, va a ser mucho más efectivo que tratar de recabar toda la información que puedas allá afuera. Por eso es que inclusive estar en grupos, aunque sean gratis, aunque sea lo que sea, aunque parezca que hay mucha información y que todo está accesible, en realidad por eso es que la mayoría de las personas no está avanzando de todas maneras. Porque la verdadera voz que tienes que entender, asimilar, escuchar, es la de adentro. ¿Qué está pasando con tus emociones? ¿Qué está pasando con todos estos procesos mentales que están sucediendo cuando el precio solamente puede subir o puede bajar? Esa es la clave. Entonces, escucha más. Y eso es lo que hace la gran diferencia en trading. Por eso es que trading es 90 y tantos % mental y solamente una parte pequeña técnica. ¿Por qué? Porque si lo inviertes, es que el 90% de lo que pase en el trading no lo puedes controlar. Y lo que sí puedes controlar está dentro de ti. No debes de tenerle miedo al silencio, ya que tiene mucho para enseñarte. El silencio es tan raro y escaso hoy en día que es de gran valor poder alcanzarlo. En trading no hay una verdad absoluta. Nadie sabe el futuro y nadie sabe exactamente por qué pasó lo que pasó. Por lo tanto, si eres capaz de desarrollar la habilidad de silenciar tu mente y observar los procesos naturales que el precio hace basado en principios, serás más efectivo, ya que tú podrás tomar acción personalizada, basada en ello y no en lo que otra persona esté opinando. La única verdad será la tuya cuando seas capaz de adaptarte y fluir de manera simple con el constante movimiento del precio, midiendo siempre el riesgo basado en conocerte mejor. ¿Y cómo te conoces mejor? Escuchando hacia adentro, no escuchando hacia afuera. Y para escuchar hacia adentro, debes de silenciar
todo lo que venga de afuera. Te dejo con las experiencias más recientes en cuanto a nuestro entrenamiento avanzado, aquí abajo en la descripción. Si aún no has descargado el ebook, también te dejo aquí abajo el link para que puedas hacerlo. Sígueme en mi cuenta personal, Luis Morelos 618 en Instagram, donde hablo de temas más personales para afrontar no solo al trading, sino también a la vida. Y espero que logres todas tus metas en trading. Y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.